por acompañarnos en Vértice Internacional. Les damos la más cordial bienvenida al canal del Congreso. El día de hoy los invitamos a que nos siga en este programa que estará dedicado a toda la problemática que gira alrededor de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU de cara a la conmemoración de su Día Internacional. Estoy segura que este programa les encantará porque revisaremos la nueva arquitectura del mantenimiento de la paz, así también como el rol cambiante de las operaciones de paz, de un rol simple y tradicional a un rol más moderno, en donde las tareas multidimensionales ya tienen lugar. Sobre todo pondremos nuestra mirada en la participación de México en las OMPs, su destacada participación bajo el componente civil y electoral y la todavía renuencia de no participar en las operaciones de contingentes militares y de tropas. Todo ello nos abre la necesidad de abordar un debate amplio y plural sobre los alcances y las implicaciones económicas, legales y también políticas de todo este asunto. En la segunda parte de este programa, todo el quehacer internacional en el Congreso de la Unión, y en la última parte dedicada a revisar asuntos de migración y de fronteras, el deterioro ambiental de la frontera entre México y Estados Unidos y el reciente desastre petrolero en el Golfo de México. Las operaciones de mantenimiento de la paz son establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU y contribuyen a apoyar la vigilancia y a resolver conflictos entre países o comunidades hostiles dentro de un mismo país. Los artífices de estas operaciones de mantenimiento de paz son popularmente conocidos como cascos azules. Las operaciones de mantenimiento de la paz son especialmente útiles para recordar a las partes en conflicto que la comunidad internacional está pendiente de sus actos y de la legalidad de los mismos. Sus principios no se basan en el envío de fuerzas que luchen para poner fin a un conflicto, sino en hacer que las partes implicadas procuren arreglar pacífica y negociadamente sus controversias. Las tropas de las Naciones Unidas portan armas ligeras y pueden hacer uso de la fuerza solo en defensa propia o en caso de que elementos armados traten de impedirles que acaten las órdenes de sus comandantes. Las operaciones de mantenimiento de la paz deben contar con el consentimiento del gobierno del país en el que se despliega y, de ser posible, con el beneplácito de los demás países implicados. Su primera misión consistió en supervisar el cese de la guerra entre árabes e israelíes en 1948. Desde entonces, se han puesto en marcha más de 50 operaciones de paz en las que han intervenido 800,000 personas entre soldados, observadores, expertos, policías y personal civil, de las cuales 1,650 han perdido la vida al servicio de la ONU. Entre las operaciones de mantenimiento de la paz en las que han participado están la crisis del Canal del Suez en 1956, de Congo en 1961, Ruanda en 1994, los de Somalia y Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995, así como en Timor Oriental de 2000 a 2001, entre otros. En reconocimiento a su labor pacífica, los cascos azules se hicieron acreedores en 1988 al Premio Nobel de la Paz. En la actualidad, los integrantes de las operaciones de mantenimiento de la paz realizan una gran variedad de tareas complejas como ayudar a establecer instituciones de gobernanza sostenibles, así como vigilar la situación de los derechos humanos, la seguridad, el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes. El fin de la Guerra Fría no trajo una relajación de los conflictos internacionales. La escalada armamentista, el desafío nuclear, el crimen organizado transnacional, los conflictos interestatales, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y también las disputas étnicas le han impuesto una verdadera carga a la agenda de la paz internacional, desde el restablecimiento de esta hasta el mantenimiento y la consolidación de la misma. Naciones Unidas durante los últimos 64 años ha desarrollado un sistema bastante complicado de prevención de conflictos. En primer lugar, quizás hasta el fin de la Guerra Fría, las misiones de paz de las Naciones Unidas de veras eran solamente como un punto de encuentro entre las dos partes en un conflicto, ¿no? Se ponían ahí los cascos azules de la ONU a veces sin armas, y si tenían armas era para solamente su defensa personal. Después del final de la Guerra Fría, cuando los conflictos además cambiaron de los conflictos entre estados a los conflictos dentro de un estado, lo que se hizo necesario es de apoyar estos esfuerzos de mantenimiento de la paz con la creación de condiciones
para democracia, derechos humanos en un cierto país. Muchas veces, desde el principio de los años 90, Naciones Unidas se involucraron en elecciones democráticas, quizás por la primera vez en muchos países. Se han fortalecido varios mecanismos para influir. Tal vez habría 3 o 4 principales. Uno de ellos es la construcción de redes, como te decía hace un rato. Llega la organización transnacional, qué sé yo, ¿no? Amnistía Internacional, Social Watch Right, ¿no? Varias organizaciones no gubernamentales internacionales o transnacionales que hay, y entran en contacto y en comunicación con las ONGs locales. Y cuando digo entran en contacto, me refiero a que no solamente tejen la red, dan asesorías técnicas, dan apoyo económico, asesorías técnicas tanto para preparar diagnósticos como para saber cómo responder ante una queja o para saber cómo, cómo llevar las violaciones de derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Entonces ahí hay un primer apoyo técnico, apoyo económico. Y además el tejer estas redes. Una vez que se teje esta red sirve también como una vía de comunicación muy importante. Vía de comunicación para entrar en contacto no solo con los organismos de Naciones Unidas, sino también con gobiernos extranjeros, ¿no? Para empezar a sensibilizar a otros gobiernos de lo que está sucediendo al interior de mi país, ¿no? En ese sentido también funciona el cabildeo. Y también esta red lo que hace es algo que nosotros llamamos medidas de urgencia. Estas medidas de urgencia no son otra cosa que sabemos que hay, o que ya hubo una violación de derechos humanos, por ejemplo, o que hay una situación que resultaría grave para la paz o local o mundial incluso, y entonces empiezo a mandar mails, faxes, oficios a varias gente para avisar que hay un problema. Según información de la ONU, al 31 de diciembre del 2008, 12.307 hombres y mujeres de 120 países participaban en 16 operaciones de mantenimiento de paz en los 5 continentes del mundo, con soldados, policías, observadores militares, personal civil y voluntarios de las Naciones Unidas. Destacan las OMPs en el Congo, Sudán, Darfur, Kosovo, Timor del Este, República de Chad, Etiopía y Eritrea, Liberia y Haití, entre otras. Las operaciones de mantenimiento de la paz son operaciones de campo de las Naciones Unidas, establecidas con el propósito de imponer, mantener y establecer la paz dentro de un conflicto, en donde las partes son plenamente conscientes de esta participación. Dentro de una OMP hay participantes de contingentes militares, contingentes policíacos y contingentes civiles. No se les permite el uso de la fuerza por ningún motivo, a menos que sea en caso de de defensa propia. Si me hablaras de números, yo te diría, los conflictos armados ciertamente se han reducido. Eso creo que no lo podemos cuestionar. En términos del costo de vidas humanas, sin duda, hablar de Primera y Segunda Guerra Mundial y hablar de los conflictos en República Democrática del Congo en los 80s, 90s y el costo de vidas promedio humanas, sin duda alguna que ha bajado. Pero eso no nos dice absolutamente nada, porque hay otros conflictos, los cotidianos, los de todos los días, los que matan 2 o 3 mil jovencitos de 0 a 5 años por hambre, o la gente que muere por malaria, o la gente que muere por SIDA. Es decir, el conflicto en sí mismo lo que dejó en muchos estados del mundo fue una desestructuración terrible. O sea, los desmontó prácticamente. El hablar de un conflicto en Sudán implica que el estado se desmontó, fue despedazado. Sierra Leona, República Democrática del Congo, Haití, el Subsahara. Es decir, los conflictos no solamente tuvieron efectos inmediatos, sino tuvieron secuelas que hoy siguen viéndose. Entonces, si hoy habláramos de conflictos, diríamos ciertamente los tradicionales, estos de ejército contra ejército, con un pueblo y demás, ciertamente se ha reducido. Pero sin embargo, las causas asociadas a la exclusión y demás, sí, hoy sustituyen los muertos que en su momento tenían las guerras. Desde 1948, las Naciones Unidas han establecido 63 operaciones de mantenimiento de la paz, con un costo total hasta el 30 de junio del 2008 de $54 billones. Por ejemplo,
Para el año fiscal 2008-2009, el presupuesto anual de la ONU para este rubro fue de 7.6 billones de dólares, equivalente a la mitad del 1% del gasto militar global, siendo los países en desarrollo quienes aportan el mayor capital humano, como Pakistán, Bangladesh, India y Nigeria, mientras que las economías avanzadas son quienes proveen de mayores recursos financieros al tiempo que se generan acuerdos políticos entre las partes del conflicto. Hay un fondo